Shalom, shalom, Javerín de Javerot. Bienvenidos a Ecos de la Torá. Hoy vamos a continuar explorando las profundidades de la Parashá Bereshit, especialmente en el eco número 2. Iniciamos con el versículo 7 del capítulo 1 de Bereshit. Allí nos dice: E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Citando al Dr. Ketriel Blatt, este texto parece indicar que había agua, posiblemente en forma de vapor, encima de la atmósfera alrededor de la Tierra. En tal caso, esta agua fue la que cayó sobre la Tierra durante el diluvio en tiempos de Noa. Esta cubierta de agua protegería entonces la Tierra de los rayos radioactivos del espacio que hacen daño a la vida biológica. Una capa de este tipo produciría dos cosas importantes: una presión atmosférica más alta y un clima tropical por toda la Tierra, debido al efecto invernadero. La desaparición de esta capa protectora puede ser una de las razones más importantes por las que la edad del hombre se redujera aproximadamente el 90% después del diluvio. La nueva condición de vida después del diluvio también podría darnos entonces una explicación lógica del por qué fueron exterminados los dinosaurios. El segundo día de la creación en Bereshit, Génesis, es interesante y tiene raíces tanto en la interpretación rabínica tradicional como en la reflexión mesiánica. En el relato de la creación, el segundo día es el único día en el que no se menciona la frase "y vio Dios que era bueno" al final de la obra. Esto ha generado interpretaciones y preguntas a lo largo de toda la historia. Tan es así que se cita Efesios capítulo 2, versículo 2, donde se describe al príncipe de las potestades del aire. Es una perspectiva que resuena en algunos círculos de estudiosos, destacando la posibilidad de que ese día fuera en particular importante una lucha espiritual. Ahora, en el relato de Bereshit capítulo 1, versículo 6 al 8, Elohim crea el firmamento, es decir, la expansión o cielo, y separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. La creación del firmamento no fue concluida del todo en este día, ya que la obra relacionada con la organización de las aguas continuó en el tercer día. Rashi, uno de los comentaristas más influyentes en el judaísmo, sostiene que la razón por la que el segundo día no se calificó como bueno fue porque la tarea de separar y ordenar las aguas no fue completada hasta el tercer día. Por tanto, en el tercer día, Elohim dice dos veces que era bueno. Una vez por concluir la obra del segundo día y otra por la creación adicional de la vegetación. La referencia que hemos citado anteriormente en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde se habla al príncipe de las potestades del aire, tradicionalmente entendida en la teología cristiana como una referencia entonces al Satán, a Satanás, o las fuerzas espirituales malignas, puede entonces ofrecer una perspectiva adicional sobre el segundo día. La interpretación mesiánica puede ver en esta ausencia de la declaración que era bueno una señal de que algo espiritual estaba sucediendo en este día, como el establecimiento entonces de la influencia del adversario en el aire o el espacio que rodea la tierra. Según un midrash, el Gehinam, es decir, el infierno, fue hecho el segundo día. Los malvados serán arrojados al fuego para ser consumidos. Ese lugar no fue preparado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, los que se rebelan contra la Torá del Eterno tendrán el mismo destino que los ángeles rebeldes.
como se cita en Mateo capítulo 25, versículo 41, y Revelaciones capítulo 20, versículo 10 al 15. Entremos ahora al versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Bereshit, Génesis. Ahí dice, y Elohim dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Al principio, lo seco era un solo continente. Más adelante fue dividida la tierra, como se señala en Génesis capítulo 10, versículo 25. Ahora, según hemos visto en Job capítulo 38, versículo 6, el Eterno fundó una piedra angular en la tierra. Esta piedra principal de la tierra es el monte Sión, que es llamado el ombligo de la tierra. Ezequiel capítulo 38, versículo 12, y según Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 14, allí estaba el lugar de adoración del ángel sumo sacerdotal, antes de su caída en el pecado. En aquel lugar fue creado Adán, según la tradición hebrea. Parece que allí también estaban los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal. En ese mismo monte, Abraham puso a su hijo Isaac sobre el altar. Y en ese mismo sitio, Salomón, edificó el templo. En ese monte, el Hijo de Dios fue sacrificado para redimir el pecado desde Adán y para limpiar al mundo de toda iniquidad. Y a ese lugar, el Mesías volverá para levantar de nuevo el reinado de David y gobernar sobre toda la tierra. Bereshit capítulo 1, versículo 14 al 15. Allí nos dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Las tres clases de lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, incluidos los planetas, fueron puestos en los cielos para cumplir 7 propósitos divinos principales. Citémoslos: separar el día de la noche, ser señales, marcar citas divinas, mostrar días, mostrar años, ser lumbreras en la expansión de los cielos, alumbrar sobre la tierra. Pasemos ahora al capítulo 1, versículo 16. E hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Hay 3 palabras hebreas usadas en el relato de la Torá de la creación de todas las cosas. Miremos. Bara, creó, dio existencia a algo que no existía. Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 21, versículo 27 y versículo 28. Asá, hizo, llevó a cabo, perfeccionó en su estado óptimo. Génesis capítulo 1, versículo 16. Yatzar, formó, moldeó. Génesis capítulo 2, versículo 7. En el cuarto día, Elohim hizo el sol, la luna y las estrellas. No los creó, ya existía todo el material necesario desde el primer día. A partir de este momento, vemos claramente entonces que la tierra daba vueltas alrededor de su eje. En el Salmo 104, versículo 19, está escrito: e hizo la luna para medir las estaciones. Ahora nos ubicamos en el capítulo 1, versículo 25 de Bereshit. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Elohim que era bueno. Durante el 6º día, Elohim hizo los animales terrestres. No dice los creó.
el alma de los animales ya existía desde el quinto día y por eso Dios no necesitaba crear algo nuevo para hacer más animales terrestres. De lo contrario, hubo un acto de creación a la hora de hacer el hombre, como lo veremos en el versículo 27. Primero formó el cuerpo humano con lodo de la tierra. Capítulo 2, versículo 7 de Bereshit. Después creó la vida humana por medio de soplar espíritu de vida en su nariz. Lo primero que respiró el hombre fue el espíritu de Elohim. Esto nos enseña que el hombre está por encima de los animales. El hombre necesitaba un acto de creación diferente a los animales. El hombre tiene algo que los animales no tienen, el alma superior, que en hebreo se conoce como Neshama. Dios, Elohim, vio que su obra era buena. En ocasiones la gente se siente culpable por pasar un rato agradable o por sentirse bien por algo. Eso no debe ser así. Así como Dios estaba complacido por su obra, podemos estar complacidos con las nuestras. Sin embargo, no podemos estar complacidos con nuestras obras si Elohim no lo está también. Podemos preguntarnos, ¿qué está haciendo usted que haga feliz tanto a Dios como a usted mismo? Pasemos ahora al capítulo 1, versículo 26 y 27 de Bereshit. Y dijo Elohim, hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Creó pues Elohim al hombre con la imagen suya, con la imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. El ser humano tenía que reflejar la manera de ser del Eterno en el mundo natural, como los ángeles le reflejan en el mundo sobrenatural. Las dos palabras que han sido traducidas con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ve, zal, menu, ki, demutenu, tiene dos prefijos diferentes, be y que. Be significa en o con y que significa como, de acuerdo a, y es una comparación. Según Rashi, la palabra Selem, que significa sombra, imagen, muestra que el ser humano fue hecho con un molde. Al decir Sal Menu, nuestra imagen, significa que el Eterno había hecho esta imagen junto con los ángeles, especialmente para el hombre. Por lo tanto, según él, el texto significa hagamos al hombre a través de nuestro molde que antes hemos hecho juntos, parecido a la semejanza nuestra. Rashi interpreta la palabra hebrea en el versículo 27, Beselmo, como con su imagen, es decir, con el molde propio del hombre, con el molde preparado para crear al ser humano que era para él, era el molde suyo. Los sabios discuten entonces si este molde tiene que ver con las cualidades espirituales o las físicas del ser humano. Maimónides opina por su lado que ambas palabras, Selem y Demut, manifiestan cualidades solamente intelectuales y espirituales, en contraste con las palabras Toar, aspecto, y Tabnit, configuración. Rashi sigue diciendo que conforme a nuestra imagen tiene que ver con la capacidad de comprender y esclarecerse, lo cual son cualidades internas. Tanto el Eterno como los ángeles como el hombre tiene la capacidad de comprender y esclarecerse. El ser humano tenía que ser hecho por causa del y conforme al Mesías que estaba dentro del seno del Padre desde la eternidad y para la cual todo había sido creado, como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 14. Adán, el cual es
figura del que ha de venir. Adán fue creado según el plan Mesías. Como el Mesías había sido predestinado para ser el reflejo del Eterno, Adán tenía que ser hecho semejante a ese plan, ese molde, ese hombre original. ¿Cómo es que somos hechos a semejanza de Elohim? Obviamente, Dios no creó exactamente al hombre como Él, porque Dios no tiene cuerpo físico. En cambio, somos una reflexión de la gloria de Dios. Algunos piensan que nuestro raciocinio, creatividad, poder de comunicación o autodeterminación es la imagen de Elohim. Más bien, es todo nuestro ser el que refleja la imagen de Elohim. Nunca llegaremos a ser totalmente iguales a Elohim, porque Él es nuestro Creador supremo, pero sí tenemos la capacidad de reflejar su carácter en nuestro amor, paciencia, perdón, bondad, felicidad. Entramos ahora a Bereshit capítulo 1 versículo 28. Allí se nos dice: y los bendijo Elohim, y les dijo a ellos Elohim: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y conquistadla, prevaleced sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todas las bestias que pululan sobre la tierra. Señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Elohim es quien en última instancia gobierna la tierra y ejerce la autoridad con cuidado amoroso. Cuando Elohim delegó parte de su autoridad a la especie humana, esperaba que los hiciésemos responsables del medio ambiente y de las otras criaturas que comparten nuestro planeta. No debemos ser descuidados ni derrochadores al llevar a cabo la tarea encomendada. Elohim fue cuidadoso al crear la tierra. No debemos ser negligentes al atender de ella. Ahora entramos al capítulo 2 de Bereshit. Este capítulo ofrece una visión más detallada y enfocada del sexto día de la creación, donde Elohim forma al ser humano. Este relato más personal e íntimo nos presenta la creación de Adán y su colocación en el jardín del Edén, un lugar de plenitud y comunicación con el Creador, con el Eterno. Mientras que el capítulo 1 describió la creación en términos generales, el capítulo 2 se enfoca en el establecimiento de una relación más directa y cercana entre Elohim y el ser humano, destacando la intención divina de vivir en comunión con su creación. En este capítulo también se introduce el concepto de trabajo y responsabilidad. Elohim encomienda a Adán la tarea de cuidar y cultivar el jardín, lo cual resalta el papel del ser humano como guardián y colaborador en el cuidado del mundo que se le había sido dado. Esta responsabilidad implica un compromiso activo con la creación y un reflejo del mandato divino de vivir en armonía con la creación y la naturaleza de Elohim. También se nos presenta la primera instrucción divina sobre el libre albedrío, la prohibición de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, un mandato que introduce la posibilidad de la transgresión y el concepto de elección moral. Finalmente, el capítulo 2 culmina con la creación de Eva como compañera de Adán, y esto resalta la importancia de la creación humana y la necesidad de la comunidad. A través de la creación de la mujer, se nos enseña que la vida en plenitud no se logra en soledad, sino en comunión con otros. Refleja la imagen divina de la complementariedad y el compañerismo. De esta manera, el capítulo 2 establece las bases de la humanidad, la responsabilidad y las relaciones que moldean la historia de la creación y el pacto divino. Bereshit capítulo 2 versículo 3 dice: y bendijo Elohim al día séptimo y lo consagró
y santificó, porque en él cesó de toda su obra que creó para realizar. Primera y última vez en el Sefer de Bereshit que aparece la palabra Kadosh en la Torá, precisamente para hacer Kadosh al Shabbat. Luego vuelve a mencionarse la palabra Kadosh en Shemot capítulo 3, versículo 5, capítulo 12, versículo 16 y capítulo 13, versículo 2. Todos los días fueron creados por Hashem y todos los días son buenos, pero solo uno fue apartado o dedicado como Kadosh, santo, el Shabbat. El séptimo día fue un día bendecido por Elohim. Hay una bendición especial pronunciada sobre y escondida dentro de ese día. Ningún otro día de la semana tiene una bendición específica. Anteriormente los seres vivos, animales y hombres habían sido bendecidos, pero ahora el Eterno bendijo un día, es decir, un lapso de tiempo de 24 horas. Pero no solo bendijo el día séptimo, sino también lo santificó. La palabra hebrea que ha sido traducida como santificar es kadash, que significa apartar. Esta palabra tiene dos connotaciones principales: apartar de algo y apartarse para algo. En este caso, el séptimo día fue apartado de los demás días para ser diferente. Pero no solamente eso, sino también fue apartado para el Eterno para ser de su exclusiva posesión. Algo que ha sido santificado solo puede ser utilizado para el objetivo para el cual fue santificado. Si es utilizado para otras cosas o con otro motivo, es profanado. Así que el Shabbat fue santificado de los demás días de la semana para ser diferente y fue santificado para ser de exclusiva posesión del Creador. Ese día es suyo. Lo ha apartado para él, para ser su propio día. Por esto lo llama mi día santo. En Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14 está escrito: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, escúchese bien, en mi día santo, en mi día Kadosh, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, sino ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre durante el séptimo día? Dos cosas principales: cesar de las actividades del resto de la semana y dedicarse de una manera especial a Elohim. De esa manera podrá obtener el beneficio de esa bendición que está pronunciada sobre ese día. El descanso no es lo principal del Shabbat, sino el cese de actividades creativas y productivas. De esta manera, este día es convertido en un santuario en el tiempo. Este fue el primer tipo de templo que Hashem hizo. Más adelante designó también un lugar físico para un templo. Hay tiempos santos y lugares santos, tiempos apartados y lugares apartados. Estos son principios incorporados en la creación que ayudan al hombre a relacionarse de manera correcta en el Creador. Al guardar el Shabbat, el hombre puede mostrar su sumisión y devoción al Creador. Al principio del Shabbat no fue establecido en el Sinaí. Este principio no fue establecido allí con la entrega de la Torá a Israel, sino en la misma creación, no en relación con Israel, sino en relación con el hombre. El Shabbat fue instituido justo después de la creación del hombre. Lo primero que el hombre experimentó después de ser creado fue el Shabbat del Eterno.
Esto nos enseña que el Shabbat fue hecho para el hombre, como está escrito en Marcos capítulo 2, versículo 27. Y él les decía, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. El Shabbat no fue hecho para los judíos, sino para el hombre, para todos los hijos de Adán. No hay ningún texto en las Sagradas Escrituras que muestre que el Shabbat haya sido cambiado por otro día, o que haya sido abolido, o que haya sido cumplido de manera espiritual. Todos los intentos de introducir tales doctrinas están destinadas a fracasar a la hora de hacer una investigación más minuciosa del mensaje de los escritos inspirados por el Espíritu del Eterno, incluyendo los escritos mesiánicos conocidos como el Nuevo Testamento. Con respecto a la relación existente entre Shabbat y Teshuvah, podemos decir que en hebreo ambas palabras están compuestas por las mismas letras: Hei, Shin, Bet y Tav, Shabbat. Y para Teshuvah encontramos las letras Tav, Shin, Vav, Bet, Hei. Esto demuestra la relación existente entre ambos. Y nos queda la letra Vav entre estas dos palabras, que simboliza el sexto día. La Vav en hebreo vale 6, en el cual fue creado el hombre y en el cual se le dio la oportunidad de volver en Teshuvah, es decir, en Shabbat. Bereshit capítulo 2, versículo 7. Y formó entonces el Eterno, Elohim, al ser humano del polvo de la tierra e insufló en su rostro un hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si dividimos la palabra Neshama, alma, y tomamos las dos primeras letras, es decir, Nun y Shin, obtenemos el mismo valor numérico de la palabra Shemi, mi nombre. Esto implica que cuando la persona actúa y sigue el camino del mal, se aleja de él el nombre de Elohim. Nun, Shin, Sheni. Y nos queda entonces solamente el final del versículo, Nishmat Haim. Si quitamos la Nun y la Shin, queda Men Haim. Met Haim, muerto vivo. Esto es lo que dijeron nuestros sabios, que los malvados son llamados muertos aún cuando viven. El hombre es el único ser que ha sido capacitado para vivir en dos mundos simultáneamente: el mundo inferior, material, y el mundo superior, espiritual. Por esto necesitaba un acto de creación único, diferente al de los ángeles y diferente al de los animales. El hombre es una combinación entre el polvo de la tierra y el soplo del Eterno. Cuando estos dos se unieron, el hombre se convirtió en el alma viviente, en hebreo Nefesh Hayah. Rashi dice que el texto menciona específicamente que el hombre fue hecho un alma viviente para mostrar que no es exactamente igual que un animal, que también es llamado alma viviente, según vimos en el capítulo 1, versículo 24. La traducción del Targum marcó la diferencia al traducir ser vivo, cuando habla de los animales, y espíritu, que habla cuando habla de los hombres. Ahora entramos al capítulo 2, versículo 8. Y plantó Hashem Elohim un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El versículo dice que Dios plantó un huerto en el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Nos ofrece un poderoso paralelo simbólico con la estructura del templo y su jerarquía de santidad. Esta idea de tres áreas de la creación, el huerto, Edén y el resto del mundo, se corresponde con las tres áreas principales del templo de Jerusalén: el lugar santísimo,
el lugar santo y el atrio. Este simbolismo subraya el diseño intencionado de Dios para la creación y el propósito elevado del ser humano en esa creación, destinado a vivir en comunión íntima con su Creador en un estado de santidad y servicio. En este modelo, el huerto del Edén puede ser visto como el equivalente al lugar santísimo en el templo, el lugar donde la presencia de Dios era más intensa y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El Edén, por su parte, corresponde al lugar santo, una zona también sagrada, pero donde el acceso y la actividad eran más comunes, similar a la relación cercana pero no tan íntima que Adán y Eva tenían con Dios antes de la caída. Finalmente, el resto del mundo sería algo como el atrio, el lugar más exterior del templo, donde las personas comunes podían acercarse, pero aún estando alejadas de la plena presencia divina que residía en el lugar santísimo. La colocación del hombre en el huerto del Edén puede verse entonces como un acto de Dios, designándolo como sacerdote de la creación. Adán, al ser puesto en el huerto, no solo tenía la responsabilidad de trabajarlo y guardarlo, según narra Génesis 2:15, sino también de servir y vivir en intimidad con Dios, con Elohim. Esto refleja la función sacerdotal en la que los sacerdotes servían en el templo en representación del pueblo, manteniendo la conexión con lo divino. Adán fue creado para vivir en una comunión directa con Dios, en el lugar santísimo de la creación, donde la presencia de Dios estaba más cerca, como un sacerdote que sirve al Eterno en la santidad de su morada. El paralelismo entre Edén y el templo también apunta a la idea de restauración. La expulsión del hombre del huerto tras la caída representó su alejamiento de esa intimidad con Dios. El ser humano perdió el acceso al lugar santísimo de la creación. Sin embargo, la obra del Mesías, Yeshua, en la teología mesiánica busca restaurar esa comunión perdida, permitiendo entonces que todos los seres humanos volvamos a acceder a la presencia divina. Yeshua, como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, reabre ese acceso al lugar santísimo, brindando la posibilidad de que el hombre recupere su propósito original de vivir en intimidad con el Eterno. Este modelo no es solo una analogía, sino que también se ve reflejado en la construcción del tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Ambos son considerados recreaciones simbólicas del Edén en la tierra. Los querubines, por ejemplo, que adornan el arca del pacto en el lugar santísimo, recuerdan a los querubines que Dios colocó en la entrada del huerto para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. La estructura misma del templo, con sus 3 zonas, es un eco de la disposición original de la creación, donde Elohim había plantado el huerto del Edén y puesto al hombre en su presencia. Hasta aquí entonces el eco número 2 de la Parashá Bereshit. Únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho. Deja tu like y participa de todos tus comentarios en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.